¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Rodrigo Vega Villa, estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional, o UNIDEP si es que se quiere abreviar. En este pequeño video tendremos una presentación de PowerPoint en la que hablaremos acerca de la estadística aplicada y de pronóstico. Realizaremos un repaso de todo lo aprendido durante el curso ya mencionado. Repasaremos varios temas vistos durante la materia, además de hacer énfasis en ciertos modelos matemáticos y en el que a mi parecer es el que mejor aplica en cualquier ámbito, dando argumentos sólidos acerca del porqué de mi opinión. Bien, para comenzar, daremos una breve definición de lo que es la estadística y el pronóstico. Estos dos temas han sido congeniados desde su surgimiento. Van de la mano, pues la estadística es una herramienta para recopilar datos u organizar información específica para poder dar con un dato más exacto que se pueda generalizar y que sea lo más correcto posible. El ejemplo más común de esto es lo del censo de la población, en el que se toma una pequeña muestra para conocer de forma casi exacta el dato más grande que se quiere obtener. En el caso del pronóstico, este implica aplicar datos matemáticos, bueno, fórmulas matemáticas más bien dicho, para poder ser más exactos en los datos que se quieren presentar para tener la capacidad de hacer predicciones. Bien, desglosando estos temas, aparecen ciertos conceptos que nos harán entender de mejor manera lo antes mencionado. El primero de ellos es el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Un muestreo implica tomar una pequeña cantidad de la población. Población en estadística es referida a la cantidad total que se quiere analizar, con el propósito de inferir características de la población con base en los datos de la muestra, además de mejorar los análisis al enfocarnos en un grupo más pequeño. En el contexto de los pronósticos, estos son datos con los cuales se pueden realizar predicciones futuras. La muestra en este contexto pueden ser las ventas mensuales, por ejemplo, de un empleo, que son utilizadas para modelar y prever tendencias futuras. De estas muestras aparecen distintas distribuciones muestrales, que lo voy a mencionar enseguida. Esta no, esta. Una distribución muestral, de forma muy general, es la distribución de una estadística. En ella aparecen parámetros que se definen como la forma de calcular las muestras de una población, como son la media, la desviación estándar o la varianza, por mencionar solo ejemplos. Se representan con símbolos, por ejemplo la media representada con mu, para la media poblacional con x barra, para la media muestral, además de la desviación y la varianza con sigma y sigma al cuadrado respectivamente. La varianza se representa de esa forma, pues es la inversa de la desviación. Bueno, un punto importante en este tema es el conocido teorema del límite central. Esta es una de las bases fundamentales de la estadística, ya que permite usar la distribución normal para hacer inferencias estadísticas, incluso si la aprobación normal no es original, no es normal. Esta dice así: algunos de los elementos claves son la distribución de la muestra, el tamaño de la muestra, cuando el tamaño de la muestra es igual o mayor a 30 se considera suficiente, y la media y el error estándar. Continuaremos ahora explicando lo que son los intervalos de confianza. Estos son definidos como un rango de valores en el que se encuentra un parámetro de una población. Se utiliza normalmente esta herramienta cuando no contamos con toda la información, pero se puede realizar una estimación con ciertos datos. Estos datos son la información estadística de una muestra, como pueden ser los parámetros, como la media menstrual, la media poblacional, el nivel de confianza deseado. En este punto, el nivel de confianza deseado normalmente se utiliza el 95% del nivel de confianza. De la mano con los intervalos de confianza están las pruebas de hipótesis. Estas son conocidas como una serie de pasos para llegar a una conclusión. Aquí se plantean las hipótesis, que serían en este caso los rangos o los intervalos, y estos son nulos, que son iguales al valor, a la media poblacional, perdón, o alternativos que son diferentes de la media poblacional. En, en el nivel luego se aplica el nivel de significancia, en el cual de este se otorga un valor arbitrario que normalmente es 0.005, bueno, 0.05 o 5%.
Luego se formula el estadístico de prueba, que depende del parámetro y el tipo de dato que se analiza. Por ejemplo, cuando los datos se comportan de forma normal, cuando el parámetro es la desviación estándar, por ejemplo, se utiliza la fórmula que se aprecia en esta diapositiva, que vendría siendo z igual a x barra, que viene siendo la media muestral, menos mu, que es la media poblacional, dividido entre la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de datos. Es esta es la pequeña... Ven un poquito. Esta es la fórmula que se utiliza, la que ven aquí. Luego se formula la regla de decisión, que es interpretada por una gráfica de regiones de rechazo o sus rangos, que son calculados dividiendo el nivel de significancia tomado dividido entre 2. Y por último se toma la decisión después de obtener el valor de z. El siguiente punto en la estadística aplicada, perdón. El siguiente punto en la estadística aplicada son las regresiones lineales. Existen dos, la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. La regresión lineal simple se refiere a una técnica estadística donde se aplican solamente dos variables, o sea, una variable dependiente y una independiente, y sus valores son continuos. Generalmente se realiza en Excel, en donde se aplica una gráfica de dispersión, como la que se muestra aquí. Esta es una gráfica de dispersión de una regresión lineal simple. Y esta va decreciendo, a su vez puede ir decreciendo o va en aumento. Como se ve en la gráfica, sus valores van en aumento siempre, pues solo se trata de dos variables. Por otro lado, la técnica de regresión múltiple. Déjame cambiar. Esta es aplicada cuando se tienen más de dos variables independientes. Su objetivo es lograr predecir una variable dependiente. Y como mencioné, estas son utilizadas para predecir valores que están relacionados entre sí. En la diapositiva que se muestra la gráfica, se aprecia que los puntos están muy dispersos, pero es porque son más de dos variables, por lo que es más compleja de predecir en este caso. Luego tenemos los modelos matemáticos de pronóstico de causa y efecto. Estos son distintos modelos en los que se sabe que un valor, o sea, la causa, influyen en otro, que vendrían siendo el efecto. Estos varios modelos, por ejemplo, el de análisis de correlación, en el que sus variables están relacionadas y se observa cómo una afecta a la otra. La otra es el diagrama de Chicago o de pescado, en el que se acomodan diferentes causas que tengan la posibilidad de influir en el efecto, o las regresiones que ya se mencionaron. En lo personal, el mejor método de causa-efecto son las regresiones, pues te dan una idea diferente de las posibilidades que se tienen y se plasman en un gráfico de dispersión que nos otorga de cierta manera un mejor entendimiento de los datos, pues estos están más estructurados. Ahora se responderán las siguientes preguntas acerca de la aplicación de la estadística en diferentes ámbitos. La primera es la de la estadística en finanzas. En este ámbito son utilizadas para gestionar riesgos financieros como la tasa de interés, el Producto Interno Bruto o diferentes tipos de activos. También son utilizadas para analizar tendencias como la tendencia de crecimiento de los ingresos de una empresa a lo largo del tiempo. También la estadística se aplica en econometría. La econometría es la rama de la economía que aplica modelos estadísticos para, como ya se imaginarán, recopilar datos y tener la capacidad de realizar predicciones. Es utilizada para predecir relaciones entre variables económicas. Diferentes aplicaciones de la estadística se utilizan en la econometría, como pueden ser los modelos de regresión, los análisis de series temporales y las pruebas de hipótesis que ya se mencionaron con anterioridad, y los test estadísticos. Por ejemplo, se pueden aplicar pruebas de hipótesis con cierto nivel de significancia para indicar si una variable tiene mucho impacto económico en una empresa o no. O por ejemplo, para asegurar de que el modelo económico no tenga problemas como la tendencia temporal o la homogeneidad de las varianzas de errores. Y bien, de los temas vistos, ciertamente el que me pareció más difícil es el de la aplicación en diferentes ámbitos, en finanzas y econometría, por ejemplo. Pues estos tienen un mayor nivel de complejidad, pues en la mayoría de los casos
estos cuentan con muchas variables las cuales se quieren intentar predecir, además de que se utilizan muchos modelos matemáticos para la obtención de pronósticos que pueden aplicarse, para que puedan aplicarse, perdón, de forma correcta. Y bueno, esto ha sido todo. Este es todo el contenido del video. Les ha hablado Rodrigo Vega Villa. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Adiós.